Casos médicos que revelan no solo los desafíos de la medicina moderna, sino también las historias humanas detrás de cada diagnóstico. Hola, ¿qué tal? Dios te siga bendiciendo. Un saludo especial para ti. Me alegra saber que estás en sintonía con Radio Mundial Adventista. Bienvenidos a Medicasos. Justamente este programa tiene como objetivo analizar un caso clínico en compañía de nuestra doctora Karen Marsilia, médico internista. Doctora, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Yo muy bien, gracias a Dios. Espero que todos los que nos están escuchando también estén muy bien con la ayuda de nuestro Dios maravilloso. Claro que sí, Karen. Bueno, y justamente el día de hoy tenemos un caso especial y cuéntale un poquito aquí a cada uno de nuestros oyentes por qué es tan importante analizar casos particulares. Bueno, Sara, eso es muy importante porque nos llena de estrategias, de herramientas, porque hoy en día tenemos mucha gente enferma, nosotros mismos también podemos estarlo. Entonces yo creo que así podemos aprender todos juntos y podemos ayudar a nuestra audiencia a que pueda tener como recursos para afrontar muchísimo mejor la enfermedad, ya sea propia o de un ser querido. Tengo que comentarles un poquito algo que conversábamos aquí detrás de micrófonos con la doctora Karen. Y es que, bueno, ella es médica y ustedes saben que las terminologías médicas siempre son un poquito complicadas para los que no estamos en el área de la salud. Así que cuando la doctora Karen me compartía a mí el caso que íbamos a estar discutiendo, la mitad del contenido tenía que preguntarle eso qué significaba. Así que en beneficio a nuestros oyentes e inclusive para mí, hicimos una pequeña traducción de muchas palabras que médicamente se utilizan para que todos podamos entender. Así que, doctora, perdona ahí que no utilizamos todas las palabras en la lectura de nuestro caso, pero creo que el objetivo principal es que todos entendamos. Exactamente, y que la gente que lo escuche se pueda nutrir y pueda entender de lo que estamos hablando, que no hablemos en chino médico, sino que hablemos en el coloquial de todos nosotros, de lo que entendemos. Y no se preocupen, mis queridos oyentes, que si yo escucho una palabra rara que la doctora Karen diga por allí y no entendamos, yo enseguida le voy a preguntar, doctora, explíquenos un poquito, que nosotros no entendemos muy bien, pero creo que es muy importante que desde un lenguaje un poco sencillo, cada uno de nosotros podamos entender un poquito signos y síntomas que quizás muchos de nosotros podemos presentar y necesitamos saber de qué manera actuar frente a esas situaciones. Así es. Además, Sara, en medicina 2 más 2 no es 4, ¿no? Hay que ubicar a las cosas en un contexto, de acuerdo al paciente. Incluso hay enfermedades que la misma enfermedad se puede manifestar de diferentes formas de acuerdo a la persona. Entonces yo creo que es importante poder ubicarnos en los contextos para saber cómo actuar. Claro que sí, y me llama mucho la atención eso que usted habla, doctora, de contexto, y justamente ahora, cuando nosotros escuchemos el caso, se van a dar cuenta que no solamente nos limitamos a dar características o aspectos relacionados directamente con la enfermedad, sino que usted va a escuchar algo relacionado con su contexto, que aparentemente no tiene nada que ver, doctora, pero creo que todo lo que nos rodea influencia positiva o negativamente entre nuestra salud. Así es, Sara, absolutamente todo, el lugar donde vivimos, lo que hacemos, las personas que conviven con nosotros. No es un dato menor que a veces uno pregunte, bueno, ¿y usted convive con alguien que está enfermo? Porque eso tiene mucha relevancia en nuestro caso de hoy y también en algunas enfermedades. Muy bien, sin más preámbulos, doctora, vamos a pedirle a nuestro asistente, ¿estamos preparados para el caso del día de hoy? Estamos preparadísimos. Bueno, muy bien, vamos entonces a pedirle a nuestro asistente que nos pueda dar lectura del caso del día de hoy aquí en Medicasos. Paciente de 52 años que acude al centro de salud por estado de cansancio anormal que se caracteriza por la falta de energía, fuerza, debilidad y pérdida de peso de 20 kilogramos desde hace 7 meses sin haber consultado anteriormente a su médico. Durante la exploración en consulta, se objetiva una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto, lo cual puede ser un indicio de taquicardia, por lo que se realizó un electrocardiograma y se derivó a urgencias. La paciente, a su llegada a urgencias, reconoce que desde hace unos 10 meses presenta tos persistente sin haber consultado a un médico. Desde hace 7 meses comienza con pérdida de apetito y peso junto con falta de energía, fuerza y debilidad. La paciente es ingresada en el servicio de enfermedades infecciosas con sospecha de tuberculosis pulmonar tras las pruebas realizadas en urgencia. Sin lugar a dudas, un caso inquietante. Sospecha de tuberculosis, doctora. Hace rato no escuchaba hablar sobre esta enfermedad.
Sí, Sara, hay que decir que en el siglo XIX las enfermedades infecciosas mataban muchísimo más que las enfermedades cardiovasculares. Hoy en día todo el tiempo estamos hablando de infarto, de ACV, de cuidarse, de la hipertensión, la diabetes, y pareciera o debería ser que las enfermedades infecciosas están controladas, pero acabamos de salir de una pandemia, o sea que lo infeccioso no está controlado, y la tuberculosis sigue estando entre las 10 enfermedades con mayor mortalidad en todo el mundo. Y fíjese, doctora, que yo había escuchado, o no sé, dentro de nuestra conciencia estaba que era algo que se controlaba, que estaba básicamente erradicado y todo, pero no, es muy, muy constante. Sí, Sara, sigue siendo un problema de salud pública en todo el mundo, y en el país, en Latinoamérica, Colombia está entre los 5 países con más casos de tuberculosis y 1.000 muertes anuales. Muy bien, doctora, por lo visto el día de hoy vamos a estar hablando entonces sobre la tuberculosis, y ese es un tema que creo que muchos de nosotros no estamos tan acostumbrados a escuchar y a educarnos con respecto a esto, porque hablamos más de diabetes, de colesterol, de hipertensión, son como los temas más usuales cuando hablamos de salud y de estilo de vida, pero este es un tema muy especial y vamos a empezar desde el principio. Tenemos un paciente que empezó a disminuir peso y en 7 meses bajó 20 kilos, doctora, demasiado. La verdad que sí, demasiado, Sara, y yo te decía acá tras bambalinas que a mí me llama la atención qué hizo la paciente en estos 7 meses para controlar ese peso. ¿Le llamó la atención? ¿No le llamó la atención? No había nadie que le dijera, nos parece que estás perdiendo peso o qué te está pasando. Finalmente, 20 kilos de peso, disminuir 20 kilos en 7 meses es algo que a cualquier persona le tiene que llamar la atención. Bueno, por supuesto, si tú estás haciendo dieta y en todo esto, bajar de peso es una excelente noticia, pero no haciendo nada, así de la nada, bueno, uno hasta se ríe. Yo le decía, uy, no, imagínate yo bajar todo ese peso en 7 meses, no, pues ese sería el logro grande, obviamente sin estar enferma de tuberculosis. Pero doctora, creo que ya este es un signo muy visible dentro de un paciente, y yo creo, a mi criterio, no soy médica, ahora le quiero preguntar a usted, me parece que haber esperado tanto tiempo para ir al médico no fue sabio. Exactamente, no fue sabio porque, como te digo, Sara, estamos hablando, ya sabemos, nos hicieron el spoiler ahí en el caso que nos presentaron, que estamos hablando de una enfermedad infecciosa, pero perder peso es un dato inespecífico. O sea, uno puede perder peso porque está desnutrido, puede perder peso porque tiene alguna enfermedad infecciosa, puede haber pérdida de peso por un cáncer, inclusive por un tumor que esté escondido. Entonces, siempre que hay una pérdida exagerada de peso que no es voluntaria, es decir, usted no está haciendo una dieta, e incluso haciendo una dieta, cuando esa dieta ya lo lleva usted al extremo, también tiene que interrogarse, claro, porque no debería ser. Claro, doctora, porque es que hasta haciendo dieta 20 kilos en 7 meses es demasiado. Es mucho. Entonces, uno debe hacerse la pregunta de qué está pasando para poder hacer la consulta pertinente y saber hacia dónde van a abordar pues el abordaje clínico para decir qué es lo que le está pasando a nuestro paciente. Bueno, por otro lado, hay otros asuntos, otros síntomas, signos que me llaman la atención, y es que el paciente siente, valga la redundancia, siente cansancio, falta de energía, debilidad, y creo que todo esto suma a que me imagino que su estilo de vida en ese momento no era para nada agradable, o la forma en cómo se estaba sintiendo. Exactamente, fíjate que son síntomas que van a limitar las actividades de la vida diaria, la rutina de esta persona. Es una mujer, por lo que nos decía nuestro caso clínico, así que yo creo que le costaba de pronto salir a hacer el mercado, estar con su familia, si de pronto iba a la iglesia. Todo esto estaba limitado porque, aparte de la pérdida de peso, ya estaba condicionando sus actividades de la vida diaria. Imagínense tener un cansancio tan extremo de que no me permita ni siquiera poder levantarme de la cama, bañarme, atender a mi familia. Entonces yo creo que a esta paciente le estaban pasando más cosas que simplemente lo que está escrito acá. Pongámonos en el lugar de ella y veamos entonces si ustedes, yo creo que les voy a hacer una pregunta acá, ¿ustedes hubiesen esperado estos 7 meses o hubiesen consultado antes? No sé. Bueno, doctora, yo creo que como estamos en un estilo de vida del trabajo, de que corre aquí, corre allá, uno a veces no le va prestando atención a ese tipo de cosas. Y sabe que me llama la atención porque personalmente me ha pasado, y es que no consideramos un síntoma o un signo la falta de energía. A veces pensamos que es, bueno, será pereza, que es que tengo, o bueno, como tengo tanto trabajo, tantas cosas que hacer, o pues obviamente uno se va cansando, pero no consideramos que es un asunto médico el tema
de que te sientas un poquito como desganado, como con falta de energía. Explíquenos un poquito por qué es importante nosotros prestarle atención a este síntoma que por lo menos en el caso de nuestro paciente era muy trascendental. Bueno, Sara, hay que decir que la mayoría de nosotros no le pone atención a este tema del cansancio y de la falta de energía porque lo queremos solucionar con las famosas vitaminas. O sea, ahora se me vino cuando lo estabas diciendo. La gente dice, me siento cansado de algo, voy a la farmacia, pido una vitamina. A mí me escribe mucha gente que les recete vitaminas, que les recete energizantes, porque sienten que con eso ya van a solucionar. Y de pronto momentáneamente sí se soluciona, pero en este caso vemos que había una enfermedad detrás que empezó como todo en la vida, empezó despacito y después fue abriendo un abanico de síntomas que llevaron a finalmente la consulta a la paciente. Entonces, si la pérdida de fuerza, si ese cansancio, en medicina diríamos astenia y dinamia, lo lleva a usted a que no se quiera levantar de la cama, a que ni siquiera pueda vestirse, a que se sienta cansado con actividades que antes requerían el mínimo esfuerzo, usted tiene que preguntarse si usted no está enfermo y tiene que hacer una consulta pertinente. Si después de la consulta los exámenes correctos, pues no hay nada, el médico determinará cuál es el mejor tratamiento, pero no nos automediquemos y veamos todo dentro del contexto de lo que nos está pasando, ¿no? Recordemos también que el cansancio, Sara, puede tener a veces que ver con el estrés, y el estrés tampoco es bueno aunque yo no tenga una enfermedad física, y la alteración de mis emociones. Entonces yo creo que la consulta está indicada, sea cual sea el origen de ese cansancio. Hablamos ahora desde un punto de vista cardíaco, doctora, porque en el caso veíamos que el paciente estaba presentando una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto. De pronto los que trabajan en el área de la salud tienen muy bien claro los rangos correctos o saludables de los ritmos cardíacos. Cuéntenos un poquito en qué se espera o cuál es el rango saludable en el que se espera que nuestros ritmos cardíacos estén, porque aquí nos habla de que este paciente tenía 150 y ya podríamos decir que tenía taquicardia. Así es, Sara. Bueno, hay que decir que la frecuencia cardíaca normal, que va a variar de acuerdo al peso, la estatura y algunas otras cosas del paciente, debería estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Eso en un rango estándar, ¿no? Deberíamos estar allí si no tenemos ninguna enfermedad, si no estamos tomando ningún medicamento, si no tenemos ninguna condición que haga que tengamos más o menos frecuencia cardíaca. En el caso de nuestra paciente, ya estaba taquicárdica, tenía más de 100, porque tenía 150, porque tenía ya un proceso infeccioso en curso con fiebre. De pronto en una primera instancia no nos dicen que ella cursaba fiebre, pero sí la estaba cursando en nuestro caso clínico, después vamos a ver más adelante algunas otras cositas, y tenía fiebre. Cada vez que la temperatura corporal aumenta, va a aumentar la frecuencia cardíaca como mecanismo compensador. Entonces en este caso una paciente infectada con una infección que ya se volvió crónica, que venía febril, pues claramente esta era una respuesta de su sistema a lo que le venía pasando. Entonces, el doctor que le está tratando a esta paciente, porque ella llega a urgencias, la empiezan a analizar, empiezan a cuestionar, empiezan a indagar un poquito sobre cuáles son los síntomas, los signos que ella está presentando, y nos damos cuenta en este momento, doctora, que la posibilidad es tuberculosis y por eso la paciente es ingresada al servicio de enfermedades infecciosas. Y entonces cuando ya yo veo que ella es enviada a un área específica y entiendo entonces que existe la posibilidad de que ella fue contagiada y que ella puede contagiar. Así es, exactamente, Sara. Mira que hay algo interesante en nuestro caso clínico cuando nos lo vienen desglosando en esta primera parte, y es que la paciente primero consulta por falta de energía, por la debilidad y por la pérdida de peso. En ningún momento nos hablan de un síntoma respiratorio, porque después vamos a aclarar un poquito más sobre la tuberculosis, pero la mayoría de las veces la presentación es por un paciente sintomático respiratorio que debería entenderse como alguien que presenta una tos de más de 15 días. Listo. Y en ningún momento nos dicen eso a nuestra paciente, nos dicen que es un cuadro crónico y nos dan unos síntomas. Pero cuando ella llega a urgencias, el médico que la está revisando empieza a interrogarla y entonces ella ahí reconoce que tiene una tos persistente, y que no había consultado a su médico, porque la verdad que esa tosecita seguramente no era una tos que a ella le molestaba, sino que se presentaba esporádicamente, y allí es donde ella finalmente se suman cosas: la tos, la pérdida de peso, el tema de que ahora esté febril, las condiciones en las que está, y se llega a la conclusión de que puede ser una sospecha de la enfermedad llamada tuberculosis, en este caso una tuberculosis pulmonar, y la ingresan para hacerle una serie de estudios para confirmar el diagnóstico.
Doctora, pero la pregunta entonces es ¿cómo ella obtuvo esta enfermedad? Bueno, hasta el momento estamos que es una sospecha de tuberculosis, no nos han confirmado el diagnóstico, pero en caso de que fuese así, es probable que haya alguien en su entorno que quizás la contagió y que a lo mejor puede estar contagiando a otra persona. ¿Tenemos algún dato relevante con respecto a eso? Pues Sara, en la siguiente parte de nuestro caso clínico nos van a contar algo de la paciente, entonces no sé si te parece si lo escuchamos y luego seguimos hablando de cómo pudo haber sido el contagio. Claro que sí, entonces vamos a pedirle a nuestro asistente que nos pueda leer la siguiente parte de este caso clínico. Adelante. Sin antecedentes personales de interés, con antecedentes familiares de un hijo con tuberculosis por microbacteria tuberculosis hace 2 años atrás, tratada adecuadamente. Muy bien, doctora, evidentemente nos damos cuenta que el paciente estuvo en contacto con alguien, nada más y nada menos que su hijo, una persona muy cercana que probablemente cohabitó con ella y bueno, ahí estaba, pero me llama la atención que fueron 2 años, dice que después de 2 años fue que su hijo tuvo tuberculosis y es posible, bueno, según el caso parece que sí es posible. Háblenos entonces, doctora, este tipo de enfermedad, ¿por qué tarda tanto tiempo para que una persona pueda desarrollarla? Bueno, Sara, recapitulemos en que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que cualquiera de nosotros la puede padecer, pero que hay que tener en cuenta algo. Los factores de riesgo tienen que ver con la baja de las defensas, ¿sí? Cuando uno está inmunodeprimido, inmunocomprometido, dícese, por ejemplo, pacientes desnutridos, con infección por VIH, con consumo de sustancias psicoactivas como marihuana, cocaína, cualquier tipo de estas drogas, tabaquismo, limitaciones en las condiciones de la vivienda, es decir, condiciones de pobreza, hacinamiento, mal tratamiento de las aguas y barreras de acceso a los servicios de salud son condicionantes para que algunos pacientes desarrollen la enfermedad. Ahora tú dices, bueno, tuvo contacto con su familiar que hacía 2 años había tenido la enfermedad y pasó mucho tiempo, pero hay que decir que ella venía ya hace 1 año con síntomas, o sea, por lo menos tenía 1 año en el que ya venía desarrollando los síntomas de la enfermedad, solo que ella no los objetivó de esa manera ni buscó la consulta apropiada. Hay que decir, Sara, que cuando nosotros entramos en contacto con el Mycobacterium tuberculosis, nuestro sistema va a sacar toda su artillería para defendernos. En esa artillería va a lograr controlar la enfermedad, pero después, en algún momento de la vida, cuando nosotros se nos bajan las defensas por cualquiera de estas condiciones que dije o alguna enfermedad que tengamos que nos lleve a que se bajen, eso va a hacer que se manifiesten los síntomas y que podamos desarrollar la enfermedad, como le pasó a nuestro paciente. O sea, ella se contagió en su momento cuando tuvo contacto con su hijo, su sistema inmune estaba armado, estaba funcionando bien, se pudo controlar la enfermedad, pero se ve que después de 1 año, pues las defensas bajaron y eso hizo que empezaran los síntomas en ella. Ya acá estamos viendo una paciente con una enfermedad florida, manifiesta, solo que estaba sin diagnóstico. Bueno, hasta el momento no nos han revelado si el diagnóstico es o no es tuberculosis, pero todo parece indicar, doctora, que sí. Así que antes de ver la resolución del caso, a mí me gustaría que ahondáramos un poquito más en tuberculosis. Háblenos un poquito de cómo se manifiesta la enfermedad para que nosotros podamos tener una imagen mucho más amplia de esta. Ya a medida que hemos desarrollado el caso, ya hemos podido dialogar un poquito de ella, pero ahora sí concentrémonos netamente en esta enfermedad. Hablemos, ya usted había comentado un poquito que es una enfermedad respiratoria e infecciosa. Bueno, Sara, una de las manifestaciones son los síntomas respiratorios, pero hay que decir que es una enfermedad infecciosa, un problema de salud pública que afecta a las personas que ya dijimos con factores de riesgo para que las defensas se le bajen, pero la manifestación puede ser pulmonar o extrapulmonar. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien una de las manifestaciones más comunes son los síntomas respiratorios, los pacientes pueden tener otro tipo de manifestaciones porque la tuberculosis puede dar meningitis por tuberculosis, puede dar pericarditis, es decir, afección del corazón por tuberculosis, puede afectar también los huesos. Hay algo que se llama mal de Pot cuando afecta los huesos de la columna, es decir, la manifestación puede estar en cualquier parte de nuestro cuerpo y va a depender del paciente. Ahora, como la manifestación o una de las manifestaciones más comunes, la parte respiratoria, es la que casi siempre nos da como el nivel de alarma para buscarla, por eso hablamos del sintomático respiratorio. Ese paciente que tiene tos por más de 15 días sin ninguna otra causa, nosotros tendríamos que hacerle el examen, que en este caso consiste en algo que se llama baciloscopias, que es escupir en un tarrito el moco ese que sale con la tos y mandarlo a estudiar para ver si ahí están los bacilos, que son la muestra de que la bacteria
está presente en las secreciones respiratorias. Pero pues pueden haber un sinnúmero de síntomas como los que tuvo nuestra paciente: pérdida de peso, cansancio, cefalea, dolor de cabeza, fiebre, malestar general, y que no son explicados por ninguna otra causa. Entonces nosotros tenemos que sí o sí buscarlo, y más hay que indagar lo que dijimos al principio en el contexto del paciente. Si nuestro paciente tuvo contacto con alguien, sí o sí tenemos que ir a preguntarlo, porque a veces el paciente le resta importancia porque como fue hace tanto tiempo, le parece que eso no tiene nada que ver, porque dice: en un momento yo tuve contacto con alguien que tenía la enfermedad pero no la desarrollé. Entonces le parece que no es relevante, pero vemos que por cómo se comporta la enfermedad sí es importante que nosotros podamos decir: te contaba que yo tuve una paciente que también después de 2 años de contacto con una de sus mejores amigas que tenía tuberculosis, desarrolló la enfermedad. Doctora, y es muy interesante lo que usted está comentando en este momento, porque sabe que a medida que nosotros vamos desarrollando algunos síntomas, quizás lo primero que se nos viene a la mente no es tuberculosis, porque es que los síntomas pueden ser muy generalizados. Así es. Para cualquier otra enfermedad te puede dar fiebre, cualquier otra te puede dar una tos consistente, en cualquier otra te puede dar la astenia, que es esa pérdida, ya estoy aprendiendo términos médicos y todo, ¿sí ve? Que son esa pérdida de las ganas, de la energía, que te sientes así un poquito pues como con pereza, y todo esto puede atribuirse a cualquier otra enfermedad. Pero ¿existe algún síntoma que sea muy determinante, que usted dice: vea, este no es para ninguna otra, este es para tuberculosis, prestemos mucha atención? O en definitiva siempre son un cúmulo de síntomas muy generalizados que puede aplicar para cualquier otra enfermedad? Sara, no hay ninguno patognomónico, es decir, no hay ninguno específico de la tuberculosis. Lo que sí nos tiene que llamar la atención es la cronicidad, o sea, el desarrollo en el tiempo. Porque si fuera una simple gripa o una simple neumonía, una bronquitis, eso ya a la semana, a los 15 días uno está bien. Okay. Pero esa tos persistente me tiene que llamar la atención, tiene que haber una causa, y nosotros vivimos en un país que es endémico, o sea, siempre tiene que sospecharla. Si usted tiene un paciente sintomático respiratorio, nosotros como médicos sabemos que si yo tengo un paciente que está tosiendo por más de 15 días, tengo que ir a buscarla. O un paciente que está tosiendo por menos tiempo, pero que tiene una condición de inmunosupresión, como los pacientes VIH, como los pacientes enfermos por cáncer y demás, que desarrollan estos mismos síntomas inespecíficos, tengo que ir a buscarla. Entonces está dentro de las enfermedades obligatorias que yo tengo que sospechar. Doctora, y entonces ahora hablemos de los cuidados que yo debería de tener si alguno de mis familiares, amigos o persona que está a mi alrededor tiene tuberculosis. ¿De qué manera yo tengo que cuidar el contacto? Tenemos en nuestra mente el COVID, ¿no? Claro. Y de esa manera cómo nos cuidábamos, nos protegíamos, no hablábamos, tapabocas, distanciamiento social. ¿Cómo sería con el tema de la tuberculosis? Explíquenos para nosotros también poder prevenir y saber que si alguien está diagnosticado con esta enfermedad, ¿qué medidas debería de tomar? Bueno, Sara, hay que hacer una diferencia en pacientes bacilíferos y no bacilíferos. Uy, ¿qué es eso, doctora? El bacilo es cuando yo veo el microscopio, así como un bastoncito larguito, la micobacteria, ¿no? Por eso se llaman bacilos. Cuando el paciente es sintomático respiratorio, es decir, tiene la tos y no está con tratamiento, es un paciente que seguramente cuando tose saca un montón de bacilos y eso se transmite a la otra persona y se contagia. Por eso los sintomáticos respiratorios son tan importantes para poder hacer el diagnóstico. Pero hay pacientes que no son bacilíferos, es decir, si yo tengo tuberculosis fuera del pulmón, pues claramente no voy a toser y voy a expectorar bacilos, sino que se contagia de otra forma. Entonces esos pacientes no son contagiosos, no es que son infectantes, por decirlo de alguna manera. Entonces, que si el paciente es sintomático respiratorio, ¿qué cuidados tengo que tener yo? El paciente siempre tiene que tener un tapabocas. En este caso no es un tapabocas común, no es un tapabocas de tela, tiene que ser un tapabocas N95, que es uno un poquito más grueso, que protege un poquito más. Tiene que tener circulación de aire en el lugar donde está, porque ¿qué pasa? Cuando se hace el diagnóstico, nosotros hacemos la primera terapia intrahospitalaria, pero el tratamiento de la tuberculosis es largo, son mínimo 6 meses o hasta 1 año, inclusive un poquito más, dependiendo de qué tipo de tuberculosis tenga el paciente. Entonces esa primera terapia se hace intrahospitalariamente, pero luego el paciente se va para la casa cuando está mejor, y puede que en el primer mes todavía sea, si es sintomático respiratorio, todavía sea bacilífero, todavía pueda contagiar. Entonces el lugar donde está tiene que haber circulación de aire, claro, que no se quede como encerrado en la pieza, que no comparta de alguna manera el espacio tan cerrado con las otras personas, porque se aumenta un poco más la posibilidad de contagio y que las otras personas también puedan usar el tapaboca. Y obviamente lo ideal sería que no estuviera en contacto con personas que tienen las defensas bajas, ya sea por hipertensión, por diabetes, por cáncer o por alguna otra enfermedad infecciosa. Los pacientes
que tienen VIH conviven a veces con la tuberculosis. O sea, son dos enfermedades que van muy de la mano. Por eso siempre tratamos de minimizar el contacto de estos pacientes con pacientes que tengan la enfermedad. Y sabe, doctora, que bueno, años atrás usted introdujo al inicio del programa este aspecto, y es que años atrás la tuberculosis era algo pues muy popular, y de hecho las personas se morían de tuberculosis. Hoy en día, pleno siglo XXI, ¿podríamos decir que las personas pueden morirse por tuberculosis? Sí, Sara, mira, te tengo acá una estadística que la quiero leer, porque los datos en Colombia todavía siguen siendo importantes. Y aquí dice que en Colombia se reportaron en el 2018 14.500 casos de tuberculosis, con una incidencia de 27 casos por cada 100.000 habitantes, constituyéndonos así en el quinto país de las Américas con mayor carga de la enfermedad. Wow. Y se registró en ese año 1.000 casos de muerte por tuberculosis. O sea, es un problema que todavía no está controlado y que no está erradicado, a pesar de que hay terapias óptimas. Pero también te decía tras bambalinas, Sara, que como el tratamiento es tan largo, los pacientes a veces lo abandonan, lo dejan, son muy poco juiciosos con su tratamiento, y eso hace no solo que no se cure la enfermedad y que tenga mayor riesgo de mortalidad, sino que creen resistencia, y al crear resistencia eso implica que el mismo medicamento no va a servir para controlarlo. Y nos pasa no solo con esta enfermedad, sino creo que con muchas otras. Vamos al médico, nos dan un medicamento por determinado tiempo, nos vamos sintiendo mejor y entonces ya vamos dejando a un lado y decimos, bueno, ya me siento mejor, ya mejor no me sigo tomando este medicamento. Háblenos un poquito de eso, regáñenos, doctora, un poquito con respecto a eso, porque creo que tenemos que tomar conciencia de que si el doctor nos manda a nosotros un tratamiento por determinado tiempo, cuéntenos por qué es importante seguir este tratamiento hasta el tiempo estipulado por el doctor y no abandonar según nuestro criterio. Bueno, Sara, acá pasan dos cosas. Que hacemos resistentes a las bacterias. Entonces, hoy, de hecho, hablando de problemas de salud pública, es un problema de salud pública el tema de los antimicrobianos, de los antibióticos, porque nos hemos acostumbrado a automedicarnos y para todo tomamos antibiótico. Me duele la cabeza, yo tengo un amigo así, me duele la cabeza, me tomo una amoxicilina, estornudé una amoxicilina, y la amoxicilina es un antibiótico. Y la mayoría de las infecciones que nosotros tenemos estacionalmente son virales. O sea que ese antibiótico lo estoy desperdiciando, no estoy haciendo nada y estoy creando resistencia. Entonces es un problema gravísimo el tema de la automedicación, y ni qué decir de los efectos adversos. Por ejemplo, a mí, que yo no puedo tomar antibiótico porque la gastritis me mata. Entonces es un problema grave el hecho que yo me automedique, y en este caso particular estoy creando resistencia a la bacteria. Y por otro lado, cuando sí está indicado, cuando el médico dice, bueno, usted tiene una infección bacteriana, tiene que tomarse este antibiótico y tiene que tomárselo por 7 días, y usted al tercer día se siente bien, entonces dice, no, yo no me lo tomo más. También crea resistencia a la bacteria. ¿Y crear resistencia qué quiere decir eso? La bacteria dice, bueno, listo, ahorita me controlaste con este antibiótico por 3 días, que eran 7. Listo. Pero la próxima ya la bacteria tiene memoria y dice, no, yo ya con 3 días ni con 7 días voy a estar bien, y voy haciendo más superpoderosa la bacteria, y eso hace que hoy en día muchas de las enfermedades que pudiéramos controlar con medicamentos un poco más sencillos o en menos tiempo sean cada vez más difíciles y tengamos más resistencia antimicrobiana. De hecho, se cree que dentro de unos años ya no vamos a tener como artillería a nivel antibiótica para poder tratar las infecciones, porque nosotros mismos estamos induciendo a la resistencia. Entonces, si hay que regañarlos, yo creo que sí. No a la automedicación, sí a seguir las indicaciones como las están dando. Si el médico dijo 3 días son 3 días, 5 días son 5 días, y no lo que yo creo. Yo le pongo un ejemplo a mis pacientes y le digo, si usted va al banco y en el banco le dicen que usted tiene que hacer algo, que tiene que hacer la fila, dice que usted se chupe todo el día y usted hace la fila juicioso, hace la caja donde le dicen y demás, pero uno va al médico y uno no hace lo que dice el médico. Yo no sé, estamos súper desacreditados, porque yo soy médico también. Entonces creo que tenemos que tomar conciencia para poder conservar nuestra salud. Muy bien, doctora, yo creo que después de este regaño muy merecido para cada uno de nosotros, porque creo que aquí todos los que nos están escuchando, y yo me incluyo, hemos abandonado un tratamiento tan pronto nos hemos sentido mejor. Así es. Yo creo que ya cuando empezamos a escuchar un poquito y nos educamos respecto a esta situación, vamos tomando más conciencia y terminamos los tratamientos, y creo que esto justamente es el objetivo de este programa, que aprendamos de estas situaciones y que nosotros no se nos entre por un oído y se nos salga por el otro, sino que lo pongamos en práctica. Así que, doctora,
¿Qué tal si escuchamos cómo continúa cómo termina realmente? Exactamente. ¿Cómo termina nuestro caso? Hasta el momento tenemos una sospecha activa de tuberculosis, pero esto no se ha comprobado, pero vamos a ver qué nos dice nuestro caso después de realizar los exámenes pertinentes. Así que adelante, asistente. La paciente de nuestro caso ingresó con sospecha de tuberculosis activa y con datos clínicos y analíticos de desnutrición. Se confirmó la enfermedad mediante PCR y baciloscopia y fue tratada con fármacos antifímicos para el tratamiento de la tuberculosis y antibióticos, dada la posibilidad de sobreinfección bacteriana. También se instauró dieta alta en proteínas y calorías. La evolución ha sido favorable con importante mejoría clínica y analítica, por lo que se procede al alta tras 16 días de hospitalización. Muy bien, doctora, creo que son excelentes noticias, aunque uno dice, bueno, pero fue diagnosticada, ¿cuál es la excelente noticia? Tuberculosis positiva, pero dice acá que la evolución fue favorable y pues justamente, aunque estuvo hospitalizada 16 días, imagínate, más de medio mes ahí, doctora, hospitalizada, claro. Pero gracias a Dios, con una mejoría notable. La verdad que sí, y hay que dar muchas gracias a Dios, y es una buena noticia que a nuestra paciente le haya ido bien, porque recapitulemos que era una señora ya mayor, ¿sí? Posmenopáusica de 52 años, desnutrida, que eso condicionaba que las defensas estuvieran muy bajas, con una infección activa, ¿sí? Entonces ahorita a la señora le iba a tocar hacer algunos arreglitos, pero yo creo que evolucionó bien, se fue de alta a los 16 días tolerando el tratamiento. Aclaro que el tratamiento estándar de la tuberculosis son 4 pastillas, actualmente se hacen comprimidos en los que se toman más o menos, pero igual hay 4 compuestos allí, los estándares, y el paciente tendrá que hacer tratamiento, Sara, mínimamente por 6 meses o un poquito más, dependiendo de cómo le vaya, y además tendrá que continuar los controles, ¿no? Porque hay que hacer estudios, hay que evaluar cuándo ya deja de ser contagioso, en este caso que era una tuberculosis pulmonar, para que se pueda reintegrar a su vida totalmente normal después de haber controlado los síntomas. Doctora, después de escuchar este caso, de desglosarlo poco a poco, de aprender un poco sobre la tuberculosis y ya de ver cómo se resolvió, bueno, no tenemos los 6 meses después de su evolución, esperamos que la paciente haya sido muy juiciosa, se haya tomado todo su medicamento y ya esté libre de la enfermedad totalmente, pero ¿qué podemos nosotros aprender de este caso que vimos el día de hoy? Bueno, Sara, yo creo que podemos aprender muchas cosas. Número 1, no dejar pasar tanto el tiempo cuando el síntoma se llega y se queda crónicamente, o sea, me tiene que llamar la atención. Dependiendo del síntoma, yo creo que uno tiene que consultar antes del mes, incluso antes de los 15 días. Entonces, no dejarnos estar. Después, ser muy juiciosos con la medicación, lo que aprendimos hoy, 0 automedicación, y saber que siempre puede haber una ayuda a pesar de que el diagnóstico, a veces hay gente que dice, tengo tuberculosis y me voy a morir. No, no es una enfermedad maligna, pero sí es una enfermedad que necesita control, tratamiento y un diagnóstico oportuno. De hecho, la resolución de tuberculosis de 2020 de Colombia dice que la mayoría de las muertes se pudieron haber prevenido siempre y cuando el paciente hubiese hecho una consulta oportuna y un diagnóstico y tratamiento que hubiese podido seguir. En el caso de lo que decía recién, nuestra paciente, porque la conozco, gracias a Dios pasaron los 6 meses, está muy bien, recuperó su peso y está haciendo una vida totalmente normal. Entonces yo creo que hay esperanza si hacemos las cosas bien también. Bueno, doctora, sin lugar a dudas, después de escuchar este caso, de analizarlo punto a punto, nos damos cuenta que existe la posibilidad de reponernos ante enfermedades como estas, siempre y cuando seamos juiciosos, hagamos lo que se nos pide que hagamos, sigamos indicaciones médicas y creo que Dios le ha dado sabiduría a los médicos justamente para eso, doctora, para poder guiarnos en el proceso, que tan importante es que nosotros también podamos confiar en esta sabiduría que el Señor ha permitido que se desarrolle. Así es, Sara. Yo creo que, a ver, seamos muy sinceros con nuestro país. No tenemos el mejor sistema de salud y hay muchísimas cosas por mejorar, pero yo creo que no estudiamos para hacerle mal a nadie. Yo creo que hay excelentes profesionales y usted puede estar seguro de que todos queremos que usted pueda tener buena salud. Y nosotros como cristianos creemos también que Dios está al mando de todos nuestros procesos, pero se requiere un compromiso, una disciplina con uno mismo, un poco de amor propio también si se quiere, y tenemos que preocuparnos por nuestra salud, preocuparnos y ocuparnos. De nada sirve que usted se haga la cabeza, piense que se va a morir y demás, si usted no acata las recomendaciones que se le dan en el tiempo oportuno.
Poner todo en las manos de Dios siempre será una buena solución, doctora. Y yo me imagino que cada vez que hay un caso clínico que usted tiene que resolver o cada vez que nosotros estamos enfermos, la persona primera que nosotros tenemos que buscar es a Dios y dejarle saber que estamos en sus manos. Y por eso a mí me gustaría, doctora, terminar este programa con broche de oro. Y es con una oración, ¿sabe? Me encanta poder terminar siempre los programas con una oración porque creo que este episodio pudo haber sido muy valioso para algún oyente específico que a lo mejor necesitaba escuchar toda esta información y poner en práctica todo esto que hemos aprendido. A veces no es tan inmediato. ¿Qué tal si oramos en este instante y le pedimos a Dios que nos dé salud, que nos bendiga y que por supuesto ayude a cada uno de los médicos que atienden todas las diferentes enfermedades para que ellos puedan hacer su mejor rol y nosotros podamos ser unos buenos pacientes? Sara, así es. Yo creo que todo en las manos de Dios tiene un buen fin independientemente de cómo se desarrollen las cosas. Y quisiera decir algo antes de la oración y tiene que ver con no estigmatizar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de enfermedades infecciosas, muchas veces tachamos o señalamos a las personas. Realmente no debe ser así. Nadie elige estar enfermo ni tampoco elige la enfermedad que le va a tocar. Entonces yo creo que estamos para acompañar, para guiar, para orientar. Seguramente la mayoría de nuestros oyentes no sabrá qué hacer porque no son médicos, pero podemos siempre dar una mano y una voz de aliento, que es lo que se quiere, ¿no? Finalmente, porque además nosotros confiamos en Dios. Entonces, bueno, vamos a orar allí donde estamos. Inclinemos el rostro y oremos. Señor Dios, te damos infinitas gracias porque tú has estado en medio nuestro, por este programa, por lo que hemos aprendido hoy. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa como muchas otras que existen en el mundo, que atacan a muchísimas personas y que generan grandes tasas de mortalidad. Por eso te pedimos que tú puedas ser con cada uno de los enfermos que en este momento la padecen en cualquier parte del mundo donde estén. Ojalá puedan tener las herramientas, los diagnósticos oportunos para adquirir los tratamientos también. Te pedimos que tú puedas bendecir a toda nuestra audiencia en la radio, que puedas bendecir sus vidas, que estés con ellos. No sé si alguno de ellos está enfermo de este tipo de enfermedades o alguna otra, pero te pedimos que estés con ellos, que les des salud, que les des las herramientas para poder saber qué hacer en el momento oportuno y que nos ayudes a estar comprometidos. Tú nos diseñaste para que tuviéramos salud, para que estuviéramos felices y te pedimos, Señor, que podamos corresponder a ese diseño maravilloso siendo responsables con lo que tú nos has dado para administrar nuestro cuerpo. Te pedimos una bendición muy especial por nuestras familias, por la radio, por todo el equipo que trabaja también aquí y que este programa pueda ser de ayuda para las personas que nos están escuchando. Agradecemos que nos amas en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, doctora Karen Marsilia, médico internista, por estar con nosotros el día de hoy en Medicazos. Para mí fue todo un placer aprender hoy sobre la tuberculosis y poder junto a cada uno de nuestros oyentes recibir herramientas, consejos y uno que otro regañito por ahí, doctora, relacionado con el cuidado que nosotros debemos de tener. Gracias, doctora Karen. Bueno, Sara, por ahí dice el pastor Bullón que todo tiene que tener un poco de fuego y de amor en el medio. Así que yo creo que la idea es no asustarnos, sino empezar a trabajar y ser responsables con lo que tenemos que hacer. Y para mí también ha sido un placer acompañarlos hoy. Bendiciones para cada uno de ustedes. Un placer acompañarlos hoy en Medicazos.